Hoy tenemos el privilegio de Pastor Santo Padre va a estar predicando la palabra del Señor también. El Señor es bueno. Damos gracias al Señor. Tengo un tema en mi corazón desde martes y quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué es la iglesia? Hemos visto cómo se ha prostituido la conciencia de lo que es la iglesia o se ha diluido en estos últimos años. Pero antes de decir lo que es la iglesia, y ustedes me van a ayudar, tengan la Biblia en la mano, yo voy a decir lo que no es la iglesia y usted me ayuda a lo que no es la iglesia. La iglesia no es una plaza pública. La iglesia es un lugar consagrado, por lo tanto, en la plaza yo voy a caminar, voy a ver, voy a disfrutar un rato, pero no hablar, pero no en la plaza. La iglesia no es la playa. En la playa uno va con cierta ropa, uno va con neverita, con loncheras, con cosas. La iglesia no es la plaza. No es un teatro, no es un cine. Amén. No es un centro comercial. Yo sé que eso ya no pasa aquí, pero en otras iglesias yo me paso caminando, hay gente que llevan hasta álbumes de cosas para vender y se lo siguen pasando entre mis hermanos. Para no decir mal. ¿Qué no es la iglesia? Y entonces, no es una corte, no es una alcaldía, no es un hospital, aunque la gente la compara con un hospital. La iglesia es un lugar consagrado para honrar y adorar a Dios. Y yo tengo que pensar que cuando yo salgo de mi casa y yo voy para la iglesia, y cuando hablamos de iglesia es la congregación de hermanos, aunque el término también se usa para el edificio. Pero vamos a decirle el templo. Cuando yo voy para el templo, yo debo pensar para qué yo voy al templo y cómo debo ir yo al templo. Al templo yo voy para adorar a Dios, para consagrar mi vida, para dar un culto, para decir una alabanza, para pedir perdón por mis pecados cuando soy confrontado con la palabra. Y en la iglesia yo voy a tener una comunión mayor, porque en la iglesia hay algo que se conoce como presencia predilecta de Dios. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. Él está en todas partes, pero donde lo invocan y donde lo adoran, Él está. Y entonces, yo tengo que saber que si voy para la iglesia, ya yo tengo el propósito, debo tener una Biblia, una libreta de notas, si me gusta tomar notas, porque voy a aprender, voy a relacionarme con Dios, voy a oír los diferentes hermanos que han pasado cosas extraordinarias hoy, este grupo hermoso que es emblemático de Emanuel, y no solamente ellos, hermanos que no van a esa célula, pero son de esa generación que tanto aportaron a esta iglesia y que ha bendecido esta iglesia. Y que hoy nos hemos disfrutado todo eso, tenemos una nueva generación. En la iglesia yo voy a conocer mis compañeros de fe, mis hermanos, mis personas que han tenido mi misma experiencia con Dios o experiencias mayores. Entonces yo debo saber cómo me visto para la iglesia. Por eso le dije que a lo mejor era una cosa. O sea, yo voy para que Dios sea el que reciba la gloria y no recibir yo la atención. Me acuerdo que en una ocasión yo tuve que llamar a la parte de una persona porque venía muy mal vestida y después se ponía a caminar y se pasaba por el frente a todos los hermanos porque se sentaba en el medio, y yo tuve que llamarle a ella. Me dijo, así yo soy, si no me quieren así. Pues no vino.
Pero la iglesia tiene una regla, la gente debe saber cómo se viste uno. ¿Verdad? No vamos a entrar en un legalismo, pero no es la playa, no es un sitio. Yo estuve en una iglesia en San Tomás ministrando, grandísima, y me invitaron y había un grupo de diaconisas que cada vez que veían una persona que le quedaba la falda demasiado alta, le tiraban una sábana, para que se la pusiera la falda. Y ellos estaban muy a gusto con eso, porque y hay algunas hermanas que cuando en el altar se hincaban, pues se ponían algo en la falda para que otros hermanos no pierdan la comunión, porque no todo el mundo está en el nivel espiritual, ¿verdad? Y el hombre, por alguna cosa que uno no sabe, el hombre es tentado por lo que ve, ¿verdad? Y estas son cosas que vamos aprendiendo, porque venimos a que Dios sea el que se lleve la gloria. Podemos hacer un día especial y podemos venir lo mejor vestido posible dentro de lo casual, pero honramos a Dios. Ahora vienen unos overoles que ya están llegando a los fotos, unos maones. Yo soy de Ponce usamos overoles que así se llamaba, que era pastor. Pero ahora están haciendo esos rotos que están llegando a unos sitios muy altos, muy peligrosos. Cuando nosotros nos criaban, una persona que iba con un pantalón joto a la iglesia, pues uno le daba una ayuda para que se comprara un juego, pero ahora es moda venir con el pantalón. ¿Ah? Cómprese un pantalón completo, que yo le hago los jotos esos de gratis, pero no lo use a la iglesia. Estos son los privilegios pastorales, ¿verdad? De pastor viejo. El día que yo me muera, pues ustedes. Pero la realidad es que uno va aprendiendo a cómo conducirse. Hay un verso en la Biblia que dice que los hermanos aprendan a cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Dice la Biblia? Por eso es que tenemos que no se nos olvide, porque hay veces que venimos y se nos olvida de que salimos para adorar a Dios, salimos para el templo para que Dios sea el que se lleve la gloria y no nosotros los que nos llevemos la gloria o la atención. Amén. ¿Estamos claros en eso? Sí. Pero hay más parte del mensaje. Pero bueno, es que eso ayuda. Usted no tiene una idea cuánta gente puede venir hasta con pensamientos suicidas. El otro día yo estaba en una iglesia y el Señor tocó una gente y empezó a llorar y estaban ahí quebrantados y vinieron unos mujeres con una caja de cleaner. ¿Tú estaban llorando? Toma, ahí tiene, vamos a comprar una. Déjalo que llore ahí. Que se envenene, que se le baje todo eso. Cuando Dios termine la obra, entonces usted le da la toallita. Es porque hay gente, a la vez que usted rompe la comunión, deja que Dios ministre. O sea, es bueno, pero que haya gente que quiera servir, pero deje a la gente en su proceso con Dios. Pero yo quiero hablar también de lo que es la iglesia, porque se ha prostituido la adoración. La iglesia no es un lugar de espectáculo, sino de alabanza. Si algo yo tengo muy claro, que en esta iglesia la adoración es de excelencia, pero no se nos debe olvidar que Dios debe llevarse la gloria. Y una de las cosas que cuando le pregunto a la gente ¿qué es la iglesia? Yo estaba dando una charla y le pregunté a los hermanos qué es un maestro, y las peores definiciones de un maestro cristiano las oían. Porque a veces pensamos que lo nuestro es una tarea o una labor de un momento, y del que carga un mando ministerial es a tiempo completo. Usted es maestro siempre, usted es pastor siempre, usted es cristiano siempre. Yo no soy una persona que me hago cristiano los domingos. Yo voy a la iglesia porque fui llamado o fui elegido a pertenecer a un grupo, a una asamblea que se llama iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o llamados a una reunión o llamados a servir. Y nosotros fuimos llamados para hacer una iglesia. Y la iglesia se divide en dos fases. La iglesia local, que somos nosotros en una comunidad, y la iglesia universal, que está en todo el mundo.
Si algo ha sido bueno con este asunto del proyecto Dignidad que estamos trabajando, es que he conocido creyentes de toda la isla, hasta las montañas más altas. Iglesias nos han abierto las puertas y se están uniendo a través de toda la isla. Esto ha sido como una revolución. Gente que cree en el Señor. Que cree en el Señor donde quiera. Esa es la iglesia universal. Donde quiera en el mundo. En el mundo hubo un cambio de gobierno por la iglesia. En Bolivia. La persona que entró al palacio después de que Evo Morales renunciara, entró con la Biblia en las manos y dijo: la Biblia regresa al palacio. Amén. Porque somos parte de una sociedad y no queremos que se desmorone. La iglesia es un lugar que tiene algo que decir, no puede estar callada, no puede estar en silencio. Eso quería la gente. Cállese, no hablen, no piensen. Ustedes pueden hacer la diferencia. La primera vez que se usó la palabra iglesia la usó Cristo en Mateo 16, 18. Busquen esa cita. Alguien me busca Hechos, ahorita capítulo 2, versos del 41 al 44, que lo vamos a leer más al 47. Pero ¿cómo dice? No quiero que leamos ese pasaje de Mateo, porque no solamente ese verso, sino los versos anteriores. Mateo capítulo 16. Y lo vamos a leer. Desde el verso 13. ¿Quién se pone de pie con voz ahí fuerte y lo lee? Que todos nosotros vayamos. Esto es como una clase. A mí me gusta enseñar. Predico pero enseño. ¿Cómo dice la Biblia? Llega a la Biblia y mire, ¿quién lo lee? Capítulo, desde el 13 en adelante hasta el 20. ¿Hasta el qué? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ahí hay un juego de palabras interesante, por eso uno tiene que leer el contexto. Cristo le pregunta a Pedro y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Es bien importante saber la opinión del creyente de quién es Cristo. Y Pedro, sanguíneo puro, le dice: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo: mira, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. ¿Qué es lo que no les reveló? Esa declaración: él era el Hijo de Dios. Y ahí Cristo hizo un juego de palabras interesante y le dijo: tú eres Pedro. Pedro es piedra. Pero no, la palabra roca, la impresión en el griego era más fuerte todavía. Y le dice: y sobre esta roca, no sobre ti, ¿sobre qué roca? La verdad declarada de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, porque la iglesia es de Cristo. Es en Cristo que se fundamenta el nombre y toma nombre la iglesia, la asamblea. Y ahí es que conoce la primera parte. Pedro, por si alguna duda le quedó a alguien, Pedro en su carta dijo, cuando escribe la carta de Pedro, dijo: Cristo es la principal
piedra del ángulo. Pedro dijo, Él es la principal piedra del ángulo y sobre esa piedra se sobreedifica. Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 3 dijo que el fundamento es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. La vida del creyente se edifica sobre la verdad de que Cristo es el Señor de la iglesia. Al extremo que usted puede decir que la iglesia se llama Iglesia de Cristo. Es la iglesia del Padre, casa de Dios. Vamos a ver una serie de elementos que lo vamos a ver con... Es interesante lo que la iglesia es, lo que usted es miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Usted no está asociado con Emmanuel. El que llega por las puertas de Emmanuel viene a escuchar una palabra que nos obliga a tomar decisión. Y quiero decirle que tomar ninguna decisión es una decisión. Vamos a acercar a la gente en estos días y algunos me dicen, no, después, más después, no creo esto. Yo te aviso, yo digo, no, venga, tómate la decisión. Porque decir que no es una decisión, decir quizás es una decisión. La neutralidad no existe, la neutralidad es una decisión de no hacer nada. ¿Verdad? Y entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida, en la iglesia. Cuando nos enfrentamos con el Evangelio, cuando empezamos en el diálogo con el Maestro, en ese conocer la palabra del Señor, la palabra nos va afectando. Cuando yo empecé a leer la Biblia en el 1970, por primera vez, yo tenía una libreta de esas que se ponían en el bolsillo y yo seguía escribiendo las cosas que no entendía, porque yo no entendí un montón de cosas. Y empecé por el Antiguo Testamento y después me fui por el Nuevo, me metí en Apocalipsis y había un montón de cosas que yo decía, ¿qué es esto? Pero ajustaba, porque había una responsabilidad. Cuando me dio el Evangelio me provocó las enseñanzas, el mensaje. Pero entonces empecé a notar que en mi vida había algunas deficiencias. Entonces el Evangelio depende de que la predicación del Evangelio, la enseñanza, el discipulado, los maestros de escuela bíblica, se va sembrando una palabra que provoque en la gente reflexión. Dios va a poner el Espíritu Santo, ese factor dentro de la iglesia, si se puede decir factor, es vital y es medular, porque el Espíritu Santo revela la verdad. Y hay gente que va renunciando a cosas cuando se descubre lo pecador que es, y hay gente que se va a vestir cuando descubre que está desnudo. Cuando tú te enfrentas a la presencia del Señor, como Adán y Eva se escondieron, descubrieron que estaban desnudos. Entonces uno tiende a vestirse porque hay una vestidura nueva, porque Dios va a sacar lo viejo. ¿A cuántos de nosotros ya Dios nos ha sacado muchas cosas de lo viejo? Hay algunos que todavía estamos en ese trato. Hay algunos que todavía estamos en el proceso de soltar cosas. Llevamos 25 años y hay algunas cosas que las tenemos con crisis. No amarran que no las queremos soltar y el Señor quiere sacarlas de ahí. Y piensan que por estar cerca de la iglesia, es que yo me siento, a mí se me paran los pelos. Porque hay veces que hay cultos que vienen y es que siento como unas corrientes. Pero hasta que no hay un milagro en tu vida, ¡qué suerte es! ¡Suerte! A mí me gusta la palabra de la Biblia, despoja. Hay que hacer despojos en la iglesia. Despójate de la vieja ropa y después empezarte a poner una nueva ropa según Dios. Mira esa palabra ahí, según Dios. Ahora la gente quiere que tú... A mí me dijo uno, pastor, eso no lo hable, porque es que usted sabe. La misma puerta que sirve para entrar sirve para salir. Es su decisión, también otra vez es decisión.
Por eso es que la iglesia empieza los procesos con la gente. Vamos a leer esos pasajes de Hechos capítulo 2 del 41 al 47. Otro hermano que eso que le gusta leer. Hechos 2, del 41 al 47. Hechos está en la Biblia. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La segunda vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia está ahí. Y habla de gente que oyeron la palabra, la creyeron, la aceptaron. Y empezó un nuevo estilo de vida: adoración, cántico, crecimiento y madurez. La gente empezó a renunciar a cosas, vendieron propiedades y cosas por ayudar a la extensión del evangelio. No para el lucro personal de nadie, para la extensión del evangelio. Hicieron cosas y el Señor le dice, y el Señor y añadía a la iglesia. El Señor. A la iglesia no la puede detener nadie. Si la palabra del Señor se predica correctamente, la gente va a salir de donde quiera, porque Dios va a despertar fe en la gente. Nuestra obligación es predicar. No le hable de la iglesia, háblele de Dios, háblele de Cristo. Es que yo le hablo tanto de Dios, yo siempre le invito a la iglesia y ven conmigo. Mire, primero, si usted no tiene cambio en su vida, no invita a nadie a la iglesia porque el mensaje es confuso. No va a decir a Dios que habrá pasado, que va a la iglesia y no se ve cambio. Hay cambio. Conversión es cambio. Dígale que esta sola conversión es cambio. Conversión es cambio. En el vocabulario, en la mentalidad, en el estilo de vida, en la economía cristiana, en ese gozo que tenemos los unos con los otros de vernos esos cambios. Cambio. Algo va a pasar en la vida nuestra. También la Biblia dice que Jesucristo es cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Hay dos citas que las quiero compartir. Voy a bajar. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y 1 Corintios 12 al 14. Así que tenemos dos hermanos. Que primera Efesios, para mí la carta más profunda de la escritura es el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, de los escritos de Pablo. Ahí hay unas verdades tan profundas. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, y 1 Corintios 12, del 12 al 14. Aquí tenemos Efesios. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando de Cristo, y le dio a la iglesia el cuerpo, Él es la cabeza. La iglesia no puede estar desvinculada de Cristo. ¿Usted ha visto la tendencia a que la gente se desvincule de las cosas? Tenemos el día de la acción de gracias sin dar gracias. Es el día del Papa. Navidad sin Cristo. Yo conozco ateos que quieren bono de Navidad. Sí, porque es un derecho adquirido. Pero el bono, ¿qué es Navidad? Navidad no es fiesta. Eso lo cantamos. Navidad es celebración del nacimiento del Salvador, como dijo mi hermana Doris.
Yo no puedo desvincular la iglesia. Europa ha descubierto y hay unas nuevas tendencias de hacer cosas parecidas a la iglesia por el ambiente y el escenario que se da en el contexto de los grupos eclesiásticos, porque la gente es cuidada mejor así, pero no quieren reconocer que lo que motiva esa relación es Cristo. Mira, yo no amo a Frankie porque me salió de adentro amar a Frankie. Frankie no es fácil de amar. Yo lo amo porque tengo a Cristo en mi corazón y yo estoy seguro que Él me ama a mí porque tiene a Cristo en su corazón. Pero si fuera sin el elemento Cristo, dígale que está a su lado, sin Cristo es difícil. Porque es Cristo que dice que nos perdonemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. Quien pone las reglas de la relación es Jesús. Hay gente que quiere sin Cristo. Mire, eso es como subir con una guapa sin gasolina por calle y empujándola por la piscina. Así de difícil es. Tú no puedes si eliminas al Señor de la ecuación. Por más que imite, una iglesia sin Cristo es una iglesia vacía. Y hay gente que parecen creyentes. Ayer yo lo estoy jugando porque yo no sé si era, pero una señora que parecía, la agarramos robándonos en el pulguero. ¿Sí o no? Estaba así en el pulguero. No la avergonzamos, pero la velamos. Porque mira, en la relación con Dios es lo que determina nuestra diferencia. Y es aún teniendo conciencia de Dios y se nos hace difícil, porque esta carne, hasta que no esté sometida, y ahorita voy a hablar de lo que es andar en el espíritu, que la gente piensa que es que están andando por el aire. Entonces, uno tiene que tener una conciencia de Dios. Y en nuestra vida, yo tengo que saber que Dios está presente, que está aquí delante de mí. Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Esa conciencia de quién yo soy. Que va conmigo hasta el baño, que va conmigo hasta la cocina, que va conmigo a donde quiera. Mire, a mí me enseñaron cuando yo recién convertido que yo tenía que estimular mi fe con la palabra del Señor. Y me aconsejaron, porque yo venía con situaciones que no vienen al caso contarlas aquí. No es el momento. Pero yo necesitaba la ayuda de la palabra del Señor, y para yo acordarme de que Dios era real, yo puse, cuando yo me acostaba en el techo, yo pegué unos papelitos con textos bíblicos. ¿Ustedes creen que la Biblia dice que pongamos hasta los dinteles de las puertas, hasta el letrero? Porque nos acordamos quién yo soy pueblo escogido, yo soy una persona distinta, soy un creyente en donde quiera que me paro, en los negocios, en las cosas. Y hay veces que nos descarrilamos. Porque hay gente que, menos culpa de la gente, que nos sacan el monstruo. Dios nos pone esa gente para demostrar cuánto nos falta a nosotros. El problema de la gente es que soy yo. Dígale gracias a Dios por esos que llegan haciendo la vida. Que tú sientes que te sale humo y un vapor por dentro. ¿Sí o no? ¿Conoce gente así? Pero el problema no son ellos, el problema es lo que carecemos nosotros. El problema es que necesitamos un proceso de Dios. Primera de Corintios 12 al 14. Yo sé que hay gente que está apuntando los versos y nos van a ayudar. ¿Cómo dice Primera de Corintios 12? Del 12 al 14.
1 Corintios 12, del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos. Lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Wow, miren qué tremendo. ¿Somos qué? Un cuerpo, uno solo. Mi hermano Tony y yo somos qué? Uno. Con diferentes criterios, con diferentes cosas, esclavos, libres, judíos, no judíos, hombres y mujeres. Pablo dice más tarde, nos hace uno en Cristo. La motivación de la unidad está en Cristo. Sin Cristo no podemos estar unidos. ¿Qué difícil es la unión? Porque hay intereses personales, porque tenemos egos, porque tenemos situaciones. Si no, como yo digo, mire, yo dirijo una red de pastores con pastores de iglesias de diferentes sitios, y mantener la unidad cuesta constantemente intervenciones pastorales como líderes, porque por cualquier cosa los seres humanos forman unas contiendas. El problema no son ellos, diga conmigo, el problema soy yo. Se nos hace difícil adaptarnos en la unidad, caminar en propósitos, caminar en certezas, con virtudes y defectos, porque tenemos esas cosas, vienen en este empaque. Es un potrillo sin domar, a veces lo que sentimos que tenemos por dentro. Y necesitamos llevarlo y someterlo a la obediencia de Cristo. Fíjate que todo el tiempo es Cristo el que circula aquí en la iglesia. Es la verdad de que nosotros podamos honrar a Dios. Somos cuerpo, la unidad es importante. No permita que nadie te divida, no importa el chisme, las circunstancias. Dios lo tiene en la iglesia, con sus virtudes, con sus defectos, con sus luchas. No se olviden de que somos un cuerpo. Eso es lo que quiere el diablo, dividir. El diablo es bueno dividiendo y gestando. El creyente es bueno sumando y multiplicando. Y los hombres son buenos en todas las demás símbolos de la geometría y de la aritmética. Pero Dios quiere bendecir. Y la iglesia tiene un doble propósito. Dios no hizo un capricho. Le dio propósito a la iglesia. Usted se convirtió, número uno, para que tuviese paz con Dios y creciera en el Señor. Amén. Efesios 4 habla de una madurez que uno puede alcanzar. Por eso es que es una constante transición en nuestra vida. Yo no soy la misma persona que hace 25 años atrás. Alguien me puede reclamar de 20, de 30 años atrás, de 15, de 10 años. Pero ya yo no soy esa persona, dígale. Yo el hombre de hoy, yo no soy el de hace 2 semanas, el de hace un mes. ¿Cuántos han crecido? Nosotros somos como las aguas de los ríos, nunca las aguas están en el mismo lugar, esas se fueron. Es el pasado, errores y defectos. Acciones buenas y malas ya pasaron. Yo no puedo girar un cheque por el pasado, porque todavía tengo una responsabilidad presente. Y hasta que llegue el Señor, esa va a ser nuestra lucha. Así que yo tengo que crecer. ¿Cómo crezco? Aprendiendo. Metiéndome bajo la autoridad de un maestro que me diga la palabra, que me diga y me estimule con lo que hago bueno. Pero me confronte con lo que yo no estoy haciendo bien. Y nosotros adentro tenemos una situación con las cosas que parecen regaño. ¿Cómo reacciona por dentro? A mí no me gusta que me regañen. No me gusta
no me gusta que me cambie el tono de voz. Porque hay que decirle al que está haciendo la poca vergüenza, ay, nene, amoroso, lindo. Lo que hoy se llama enfermedad, la Biblia le llama que son pecados. Pecado con P, mayúscula. El pecado me separa de Dios. Y entonces para aparentar que tengo a Dios, tengo que fingir en el Evangelio. Porque yo necesito mantener mi estatus ante los ojos de la gente. Y hago las cosas de los religiosos. Se convierte en una religión en mi vida. Pero no es una experiencia. Porque en el trato de Dios yo me tengo que estar arrepintiendo cada rato de las medidas de pata que damos. La ligereza. Somos tentados. Yo entiendo que hay una disposición de honrar a Dios con nuestras vidas, pero tenemos una lucha. Y la segunda razón que existe en la iglesia es para evangelizar, para hablarle a otros, de los no creyentes, no de la gente que está metida en otras iglesias. No, el que quiera venir a otra iglesia porque Dios lo movió, amén, lo recibimos. Y el que se quiera ir para otra iglesia porque aquí ya no le sirve, amén, lo despedimos. Pero despídase. No se vaya escapado, despídase. Pero la realidad es que la iglesia le va a hablar al no creyente, al que no conoce al Señor, que se arrepienta. Otra cosa que ha cambiado, que es arrepentirse. Hay gente que está convencida de la iglesia. No, yo voy a la iglesia, pero el Señor me ama como yo soy. Claro, te va a llamar como eres. Pero a Dios no le gusta ese modelito, ese patrón del mundo que trajiste. Dios quiere hacerte algo nuevo. Amén. Sí, Señor. Y para quitarte lo viejo, hay que hacer un despojo. Hay que sacar la contra vieja. Porque hay gente que llevaron como talones viejos cuarteados. Mira, hay talones de esos que no le penetran ni los vidrios. Y Dios va a empezar a hacer cosas en tu vida y yo tengo que tomar decisiones. Dios no quita nada. Eso yo siempre le enseño. El sacrificio que yo le doy al Señor es que cuando soy confrontado en mi pecado, tengo que empezar a hacer una disposición de no volver a pecar más. Y eso me facilita mi disposición. Claro que de vez en cuando voy a poner una jodilla en el piso, pero nunca voy a abandonar este barco, porque aquí me voy a ir. Hermano Satanás. La perfección aquí, en el Señor, lo que hay es una disposición de ser perfecto, pero tenemos una lucha. Esta carne es mala, hay unas luchas internas. Y como yo siempre he enseñado aquí, para el diablo no hay carne vieja. No importa cuánto tiempo usted lleve. Es un cambio de mente, de corazón, de acciones del pasado por unas acciones nuevas. Una determinación de cambiar para que su vida agrade a Dios. Porque el sacrificio que le presentamos a Dios es nuestra vida. ¿Soy yo el sacrificio? Hay veces que el sacrificio no es perfecto y tenemos que tirarnos en la sangre de Cristo a pedir perdón, Señor. Esta ha sido una mala semana. Yo he tenido una semana de desconexión contigo y he abrigado en mi corazón una serie de ideas, imágenes que vinieron a mi mente y me pusieron a cambalear, palabras que escuché con el trato de la gente, cosas que se me puso a la mano en tentaciones para sustraer de la bolsa ajena. Fruta que esté en el otro lado de la verja, por más bonita que se vea, es de alguien.
Si usted se la agarró y la comió, a la tierra le pertenece al Señor, pero era de alguien. Usted no sembró ese mango. Pídalo. Ah, que se pierde. Pídalo. Usted no es problema, mira, se pierde. Pero no se lleve las cosas y siente el temorcito de que nadie lo vea, porque cada vez que usted empieza a mirar para el lado, a ver si alguien lo está viendo, usted sabe que está haciendo algo mal. Eso es una medida. ¿Por qué usted se esconde? A mí no quiere que yo lleve dulce a casa porque hay problemas con el azúcar y el médico dice que yo también. Pero yo voy a las donas aquellas que están allí, ¿cómo que se llaman? De Caguandorte. La de Caguandorte, que venden la docena por $4.20, porque como ya sé que no puedo comprar la docena porque hace daño en casa, pero descubrí que yo, donde trabajó tu hermana, yo descubrí que si tú le compras un cafecito a ellos y lo haces muy bueno, te regalan la docena. Y el asunto es que mi esposa no quiere que yo compre donas. Dile que no le di la promoción allá. Muy bueno, muy bueno. La iglesia es gente que trata de agradar a Dios. Somos usted y somos yo. Mira, soy iglesia. Quiero honrar a Dios. La iglesia se llama Iglesia de Dios, como también se llama Iglesia de Cristo. Mira, este pasaje cuando lo analizamos, y yo quiero que lo leamos juntos. Alguien, pero que llegue allá, pero alguien lo va a leer en voz alta. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Mira este verso para implicar tanto en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Pablo, en la introducción de la carta a los Corintios, ¿cómo dice? ¿Quién lo tiene? Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, juntos con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. La iglesia de Dios. Mire qué verso, para aprendérselo de memoria. Mira, el único que se convirtió siendo santo fui yo. Pero, yo tengo una obligación. Mire cómo dice, la iglesia de Dios y a los llamados a ser ¿qué? Hay un proceso de separación. Santificación es separación del mundo. Y es un proceso nuestro, no es instantáneo, no es mágico, no se logra con un chasquido de dedos, no se logra cerrando los ojos y meditando, soy santo, soy santo, soy santo, santo. Se logra renunciando a la vida pasada. A la brujería, al sincretismo. Hace unos años a mí me invitó una iglesia en Aguadilla, que ahí es donde surge el libro La invocación y el mundo espiritual, a dar relaciones de paz. Varios días. Pero la pastora me dijo, yo quiero que usted venga la semana antes y nos hable de lo que va a enseñar en el culto y nos predica de él. Y yo llego, y una iglesia grande tenía una escalinata, y cuando estoy bajando la escalera, viene a mi mente y a mi corazón que en la iglesia había brujería, y yo soy muy cuidadoso con esas cosas que a veces me vienen a mí porque yo puedo ser, pero inmediatamente que oigo claramente brujería aquí,
me llega un tema sobre la invocación y qué pasa cuando invocamos mal. Y ahí es que surge el libro de la invocación del mundo espiritual, bajando a sacar escaleritas en la iglesia. Y cuando empezamos a predicar sobre lo que es la invocación y la gente que estaba invocando otras cosas, empezaron a traer gente endemoniada a la iglesia. Creo que ha sido uno de los puntos donde más gente yo he tenido que ministrar con experiencia de demonios en su vida. Porque hay veces que nosotros tenemos, y si tienen cosas que te hagan sentir que estás bien, sabiendo que todavía no han arreglado tus cosas, que todavía sigues viviendo en fornicación, que todavía tienes cosas sin arreglar, que todavía estás robando, que todavía estás haciendo algo caso, que todavía estás haciendo, y sientes que estás bien, eso es diabólico. La Biblia dice que si mi corazón no me reprende, porque el corazón puede estar cauterizado, mayor es Dios que mi corazón. Y yo sé que tiene un costo soltar. Hay veces que Dios te está pidiendo suelta. Y la iglesia es un lugar que te va a ayudar a crear una conciencia. La iglesia no cambia, cambia Cristo. La iglesia no se puede adorar, se adora a Cristo. Amén. Pero Dios va a ir haciendo cambios en nuestras vidas, que valoricemos este lugar, que respetemos la iglesia. Me asusta la pérdida de la conciencia de lo que es la iglesia, aunque sea este ranchito como la gente le pueda llamar. Esta es la iglesia, usted está reunido adorando a Dios, aquí en la iglesia, aquí está el Señor. Y yo tengo que venir con esa conciencia, Dios está presente, porque aquí se ha consagrado esto para un propósito, esta tierra es sagrada para Dios. Tenemos que vivir para Dios y no para sí mismo. Y la vida nuestra está basada. No tengo una mano. Yo no necesito fluorescente. ¿Sabe que usted quiere encontrar paz interna? La paz está basada en el perdón de pecados. Si los pecados suyos no han sido confesados y usted no ha sentido, a eso es lo que los evangélicos antes decían, que la salvación se sentía. Y es que siento el cambio. Mire, yo no sé cuán larga era la lista que tuvimos. Los que fuimos católicos en algún momento sabíamos que cuando íbamos al sacerdote había que darle una especialista. Yo no sé si eso ha cambiado, le estoy hablando de más de 40 años. Y decía, yo mentí 20 veces y lo que le estoy ahora diciendo 21. ¿Sí? Entonces uno aprendía a manejar y desobedecía a mis padres 4 veces. Yo no sé quién hace menos que se haga. Y adulteré con mi mente 2 veces y adulteré 3. Pero después uno descubría que si uno decía mucho, las penitencias eran muy largas. ¿Te acuerdas que había que dar como un número? Eso cambió, yo no sé si ha cambiado. Y si alguno de nosotros hubiéramos dicho la verdad, todavía estuviera casado. Pero la conciencia, usted sentía que por esa confesión al sacerdote, no. La paz llega cuando usted del corazón, llorado ante la presencia de Dios, le dice: Señor, perdóname, he sido un bruto, yo no he entendido la palabra, pero yo quiero que tú perdones mis pecados. Quite el efecto de la culpa, aunque no las consecuencias. En el momento uno siente que camina por el aire como un lirón. Y ahí yo aprendí hace poco porque dice, durmió como un lirón, porque el lirón puede dormir hasta 5 meses sin levantarse. Una cosa increíble. Porque yo conozco al pulpo que son.
Cuando nosotros miramos nuestra vida, que empieza Dios a hacer milagros en nuestra vida, que el sentido de culpa se va. Porque una cosa es mi pasado, pero Dios te dio una nueva oportunidad. Dios te dio una nueva vida. En Cristo Jesús, eso no me libra de las consecuencias, no me libra del que le hicimos daño, nos mire con odio. Eso lo va a ir obrando Dios también en la vida de él, porque ese es el proceso de él. Pero yo tengo que empezar a hacer cosas buenas para restaurar y corregir. Yo he ido a casa de gente a pedirle perdón por acciones mías. Recuerdo que en una situación que tuvimos con un pastor amigo, se fue molesto porque yo dije unas declaraciones de las que no me arrepentí, porque pensé que las dije bien, pero el hombre se fue molesto. Y como a las 2 semanas yo paré en la farmacia, en la panadería de Las Piñas, compré leche, pan y un bizcochito y me aparecí en la casa de él. Y él se me quedó mirando así. La esposa le dijo, mira, ahí está Santo. Y él salió del cuarto y se me quedó mirando y me dijo, la verdad que tú eres bien cariño, ¿verdad? Y yo le dije, yo estoy aquí porque yo quiero su amistad y porque lo amo. Se me quedó mirando esos silencios larguísimos, que son cortos pero son larguísimos, que te hace pensar. Se le queda mirando a la esposa y le digo, Isabelita, haznos café. Dios, ya estoy adentro. Y nos fuimos para la parte de atrás y de ahí estuve con esa amistad y Dios me dio el privilegio de cuidarlo en el hospital antes de morir. Estuve con él una de las últimas noches. Porque yo quiero restaurar relaciones. Porque la palabra que a veces se nos sale no son accidentes, es que de la abundancia del corazón. Los Toños y los Juanes no salen porque se nos salen. Estaban ahí. Y cuando la presión viene, el chisme no es algo anormal, es normal en la vida del que le gusta hablar de alguien. Y si yo no controlo esas tendencias adentro con el Espíritu Santo, voy a estar toda la vida esclavo de reacciones. Mire, yo sé que puedo hablar del arrepentimiento en el Nuevo Testamento, pero no hay un verso que me haya conmocionado más de lo que es el arrepentimiento que el que está en Primera de Crónicas, capítulo 28. El verso 9. Mira, si este texto lo trasladáramos al Nuevo Testamento, tendría un sentido mayor. Pero mira lo que Dios le dijo a Salomón. ¿Quién lo lee? Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. ¿Quién lo lee? Sí, léalo, hermana. Ginés. Ajá. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mire, ¿cuál es el problema del Dios de los evangélicos? Y fue el problema de las demás naciones con el Dios de Israel. Porque el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es un Dios de escudriña. Y a Dios yo no le puedo decir bobada, ni manipularlo. Porque Él sabe
que lo que yo voy a decir todavía no lo ha dicho. David decía, la palabra todavía no está en mi boca y ya sabe por las intenciones. ¿Qué problema es hincarse a orar delante de un Dios que me conoce? Con todas las cosas que yo soy. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? ¿Qué yo le puedo decir a Dios que Él ya no sepa? Y Dios me manda a orar. Pero la Biblia dice que si yo me acerco a Él, yo debo saber que Él me conoce, que Él sabe de dónde yo cojeo, que yo puedo manipular, porque depende, yo he hablado de esto aquí, depende para qué oído usted ore, porque si yo me hinco al lado de ella y yo quiero que ella sepa lo bien cristiano que yo soy, yo oro en voz alta para el oído de ella. Pero con Dios yo no puedo hacer eso porque me conoce. Sabe el lunar que tengo en la parte más oculta de mi vida. Es así Dios. Y yo a la gente le puedo decirles que eso fue un error de un momento de eso, pero Dios sabe que es una condición crónica en mi vida y necesito un arrepentimiento, necesito de Dios, necesito de su gracia, y en la iglesia es el lugar correcto para sanar y para irse perfeccionando en santidad. Y hay veces que, mire, usted no sabe lo que le está diciendo cuando usted le dice al Señor, yo quiero que tú me cambies, que se haga tu voluntad en mi vida. Mire, lo segundo más parecido que un hombre puede ver es pregúntele a su esposa lo que usted tiene mal. Aunque los hombres no encontramos nada malo a la esposa, pero pregúntele a la esposa lo que uno tiene mal. Y diga, yo quiero, no va a haber consecuencia, no va a haber, dime la verdad, yo quiero saber. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué yo debo cambiar de mi vida? ¿Qué yo cosas puedo hacer para que tú intervengas? Lo que veo no me gusta, te va a decir el Señor. Allá digas que hay que sacar. No es que hay que modificar, hay que sacar. Hay amistades que yo quiero que tú dejes. Hay situaciones sentimentales que se tienen que poner en orden. Esa lucha con la carne. Estás en la presencia de Dios. ¿Por qué le tenemos miedo a la soledad con Dios? Hay gente que no te ve. Metas en la soledad, en el diálogo. Señor, perdóname. Mira esta situación. Y usted va a descubrir lo carnal. A veces son las luchas internas. ¿Por qué ustedes creen que la gente de afuera, yo no trato de explicarle al de afuera, porque para el de afuera, esto que nosotros hacemos es un absurdo. Es un absurdo. Que le tengo que pedir al Señor que Él cambie mi vida, como dice la palabra en Corintios, que para el necio, para el mundo, es locura esto. De que la iglesia te va a decir que tú tienes que cambiar, que dejar esto, que dejar lo otro. Yo me acuerdo todavía unas palabras de una persona con rabia que estuvo a punto casi de agredirme, diciéndome, por culpa de la iglesia se rompió el matrimonio. Y lo primero que yo le contesté, tú no tenías un matrimonio, estabas conviviendo con él. Y me maldijo. Porque ella quería vivir siguiendo como estaba y la iglesia le decía y el hombre quería casarse, pero ella no quería casarse. Como el muchacho que quiere el sexo antes del matrimonio. Ups, fue un accidente no fue.
Ni los hijos son accidentes. Si creemos que la voluntad de Dios, si se abriera un vientre aquí, no es un accidente. Algún propósito tiene Dios con ese inesperado. Pero me va a obligarme a tomar decisiones. ¿Lo quiero o lo voto? O les rompo, lo hago pedazos por dentro del vientre. La culpa no fue del nene, fue que se acostaron a tener una relación y que no estaban preparados para ella. El nene no es la molestia, es la situación. Si nosotros no sabemos que tenemos una conciencia de que somos creyentes, pero eso el mundo no lo puede entender. El mundo no puede legislar moral. Dios y la Biblia establece lo que es bueno y lo que es malo. En algún momento tenemos que, porque usted no va a quedarse toda una vida viviendo de amiguito con privilegio. Yo conozco esos noviazgos larguísimos que no, es que hay unas situaciones que tenemos que arreglar. Está bien, la primera semana, el primer mes, los primeros 6 meses, pero en algún sitio hay que empezar a arreglar las cosas. O suéltela, déjela. Cocine usted. Entonces, la iglesia es un lugar de refugio, de transformación, de bendición. La iglesia, Dios nos ayuda a entender la situación. Es que tengo que dejar tanto. La iglesia no te impone que tú dejes nada, ese es tu sacrificio. Pero no puedes pedir que te den privilegio sin dejar el mundo. Usted puede seguir siendo visita toda su vida, eso es su decisión. Pero si usted quiere ser parte del liderazgo, del ministerio, de la adoración, tiene que convertirse al Señor. Tiene que ser transformado. Apunten esta cita para que la lean después, porque si la en su casa, lo que están leyendo, Efesios 1:6, ese es vital. Y la primera es Filipenses 1:6. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Y estoy casi concluido. Empezamos a andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Luego mucho se terminó. Una vez me dijo una hermana que David lanzó en el Espíritu. Y le dije, David no lanzó en el Espíritu. Bailó un baile nacional de agradecimiento a Dios. No dice la Biblia, nunca dice que lanzó en el Espíritu, lanzó en la carne, pero con contentura, con alegría de corazón. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Y te dice lo que es andar en la carne también. Porque hay obra. Gálatas te habla de lo que es andar en la carne y cómo reaccionan los pleitos, los celos, las contiendas, las iras, las disensiones, la idolatría, la bojachera. Yo soy de ese tiempo donde beber ron era pecado. Ahora se hace social y se busca un esto, que Cristo transformó el agua en vino, etcétera, y me meto dos guanetazos y después de esto no hay problema. Pero ¿y por qué usted necesita eso? La pregunta, ¿para qué? Para los amigos, para la gente que viene a visitarme. Pues entonces tiene un montón de amigos mundanos. Yo sé que es fuerte, esa es su decisión. Yo nunca le voy a sacar una botella de ron a nadie en la casa. Y si usted está y la veo allí, lo miro, y lo miro 2 veces, lo miro 3 veces, pero voy a seguir amando. Porque ese es su trato con Dios. Si quiere un efecto parecido, tome Maví. No hay coquitos cristianos, hay coquitos sin alcohol. Pero no cristianos. Tampoco hay morcilla cristiana. Hay morcilla sin sangre.
Porque el cristianismo es algo más que eso. Y hay una cita bíblica que la voy a poner después de la cita, pero yo quiero hablar, y con esto concluyo, de 7 características que Martín Lutero señaló de la iglesia. Son cortas. Martín Lutero dijo que la verdadera iglesia seguía la palabra de Dios. Sola escritura. Antes de la reforma, la palabra de Dios. 2, la segunda cosa que distinguía a la iglesia es el bautismo. Bautismo por inmersión. Que es tipo de dejar una vida vieja, de la muerte de la vieja criatura y resucitar una nueva criatura. El problema de ahora es que la gente no se quiere ni comprometer ni bautizar. Bueno, si no están convertidos, que no se bauticen, porque se mete un diablo seco y se saca un diablo mojado. Debe estar convertido. 3, la cena del Señor, que la practicamos aquí, parte de la unidad de la iglesia para la reflexión, para la unidad, para acordarnos de que Cristo vuelve, para acordarnos de que Cristo murió por nuestros pecados y que estamos cobijados en un nuevo pacto. 4, dígale que está a su lado, oye esta, es buena. Lutero decía que la iglesia se distinguía por su disciplina cristiana. Por su disciplina cristiana. La iglesia tiene la capacidad de corregir el pecado y de señalarlo. El día que dejemos de hacer eso, perdimos nuestra identidad y vamos a tener, se va a perder la presencia de Dios. Yo no puedo tener mucha gente. Porque Dios tiene que estar en la iglesia. El día que la palabra de Dios y la disciplina no se apliquen, la iglesia es un lugar de pecado como cualquier otro. Por eso es que el altar tiene que ser un altar donde se predique la palabra. 5, la iglesia se identifica porque tiene el derecho de nombrar personas para ejercitar oficios y ministerios en la iglesia. Y Dios te va a sacar de la multitud para que lideres. Y te va a dar ministerio, llámese como se llame, pero el ministerio no es un título, es una función que se ejerce. Al que más anhelo es el de ser maestro. Es el único ministerio que se repite en las 3 listas ministeriales que están en la Escritura: la de Efesios 4, la de 1 Corintios 12 y la de Romanos capítulo 12. Entonces nosotros tenemos que tener esa claridad. La iglesia va a nombrar personas en oración y se apuntalaron aquí ancianos, Obed y Dolly, Joel, su esposa tiene un título de diaconisa, pero es para servicio. Los pastores que están aquí, que tienen, Dios ha puesto su mano y se le ungió públicamente. En Durabo Garden lo ungimos como pastores de la iglesia. Y Dios está empezando, Dios ha puesto a unos como maestros, ha puesto a otros en la adoración. Dios te apuntaló, Dios te bendijo, porque la iglesia tiene la obligación de poner gente en su carácter y en su moral para juzgar y reinar y gobernar dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de reinar es de gobierno. Y hay que obedecer a esos líderes. 6. La iglesia es la alabanza pública de Dios ante el mundo. Cada vez que alguien que viene a la iglesia, no necesariamente de la iglesia, pero viene a la iglesia, hace algo escandaloso, ¿cómo se goza el diablo para decir, ¿y eso que va? Porque el mundo sabe lo que no debe hacer la iglesia. Usted se mete en un sitio a beber ron
Va a haber un inconverso que te diga, tú no estás yendo a la iglesia. Un inconverso. Porque ese no es el lugar nuestro. Podemos tener un día de ser vulnerable, una crisis, y ir y darnos un manetazo y de eso allá y venir, pero esa no es la vida de un creyente. Ese no es nuestro lugar. O meterse en otro lado, bajo una... Pero que no se convierta en un estilo de vida, que no se convierta en una atadura que no pueda salir de ahí. Entonces la iglesia es un lugar porque yo adoro al Señor. Cada vez que usted, lo presido, cada vez que lo ven usted salir con la Biblia en la mano de su casa un domingo en la mañana, la gente sabe que usted es diferente. La gente sabe que usted es diferente cuando está almorzando en pollo tropical, porque no se come la comida como si fuera un animal. Le da gracias a Dios. Cuando se hospeda en un hotel, sabe que usted es cristiano porque dejó una propina, bendito. Estamos en vitrina. Dígale que está a su lado, el cristiano está en vitrina. Alguien te está viendo y sabe de dónde eres. Hay algunos que saben hasta el nombre del pastor. Y por último, dígale que está sonando, que es bueno, que está terminando. Usted le enseñaba esto, que el sufrimiento era parte del andar cristiano. Había que llevar su cruz, porque ser creyente no es fácil. El sufrimiento. Vamos a ser perseguidos por lo que representamos, por lo que creemos, por la forma que vivimos. Vamos a ser perseguidos por su causa. Porque usted no se presta para conspiraciones ni para destruir la reputación de nadie, aunque fuese verdad. ¿Cuál es la motivación? Porque yo no ayudo a levantar el que se cayó y no darle patadas en el piso. Dios quiere que nosotros tengamos claro de que la iglesia, esto no es unas vacaciones, el cristiano. No es unas vacaciones. Alguien se va a molestar porque tú eres creyente. Alguien se va a molestar porque tú dijiste la verdad. Alguien se va a molestar porque simplemente de ser cristiano. ¿Por qué? Porque no es cómo usted se llame y la nacionalidad que usted tiene, sino porque usted es una luz que le hace cerrar los ojos a otro por lo brillante de su luz. Va a tratar de ensuciar. Por eso soy parte de la iglesia de Jesucristo. Si usted quiere cambiar, yo te invito a que te pongas de pie.